Hola, hoy hablaremos sobre el tema de inmunoterapia. Nuestro equipo está conformado por Violeta Heredia, René Silva, Luis Fernando Estrada, Jessica Hernández y su servidora, Kimberly. Hola, yo soy Kimberly y hablaremos sobre la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento que utiliza y estimula el sistema inmune del cuerpo para combatir enfermedades, en lugar de atacar directamente a las células dañinas. Esta se aplica principalmente en cáncer, alergias, enfermedades autoinmunes e infecciosas crónicas. Algunos ejemplos son anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia para alergias y los inhibidores de puntos de control inmunitario. En pocas palabras, la inmunoterapia refuerza nuestras defensas naturales y representa una herramienta muy prometedora a la medicina actual. Gracias. Bueno, pues yo les hablaré acerca de la terapia con células CAR-T. Para empezar, primero veremos acerca de la estructura de las células utilizadas en dicha terapia. Esta es la estructura de una célula CAR-T. Es una combinación de tres dominios: un ectodominio, un dominio transmembrana y un endodominio. Vamos a empezar por lo que es el ectodominio, que vendría siendo la parte que sobresale, por así decirlo, de la célula. Este ectodominio está conformado por una región de fragmentos variables monocatenario, el cual a su vez se deriva de una cadena pesada y una cadena ligera de anticuerpos monoclonales. Dichas cadenas están unidas por un pequeño enlace peptídico denominado linker. Esta región de fragmentos variables lo que suele hacer es dirigirse a los receptores de la superficie de las membranas celulares de las células cancerosas. Es decir, se dirigen hacia las células cancerosas, hacia los receptores de las células cancerosas. Por otro lado, además de esta región de fragmentos variables monocatenarios, tenemos el espaciador, o también denominado bisagra. Este se extiende desde el ectodominio, es decir, desde esta región de fragmentos variables monocatenarios, hasta el dominio transmembrana. La composición, este espaciador le da flexibilidad a este ectodominio, permitiendo que esta partecita, esta región de fragmentos, llegue a lugares de los que otro modo no podría llegar. Entonces, la composición y la longitud de este espaciador va a inferir en la manera en que se mueve este antígeno CAR y a su vez en la transmisión de señales de este mismo. Esto sería la parte del ectodominio. Por otro lado tenemos el dominio transmembrana, el cual ancla el dominio CAR, es decir, el ectodominio, con la membrana de la célula T. Esta sería el dominio transmembrana. Finalmente tenemos el endodominio, también denominado intracitoplasmático. Este endodominio transmite una señal a la célula T para iniciar la cascada de señalización con el fin de degradar la célula diana. Este consiste en un CD3Z, el cual es el activador, como una entidad única, o también contiene más dominios coestimuladores o de activación intracelulares. Esto lo veremos más adelante, va a repercutir en la generación de la célula CAR-T. Entonces ya vimos los tres dominios, los cuales conforman la célula CAR-T. Ahora hablaremos acerca de las generaciones de las células CAR-T. Actualmente vamos en la quinta generación. Las células CAR-T se clasifican en 5 generaciones según el endodominio. Aquí podemos ver el ectodominio, el dominio transmembrana y lo que va a diferenciar la generación de una célula CAR-T con otra va a ser el endodominio, que sería esta partecita de acá.
En la primera generación tenemos un simple activador, que es el CD3Z. Entonces así empezaron a hacer las CAR-T. Sin embargo, pues vieron que había unos ciertos problemas, con el que no había tanta proliferación, que no había tanta citotoxicidad, que no perduraban tanto. Entonces años más adelante se decidió agregar un coestimulador, una señal coestimuladora, además de esta señal activa, de este activador que es el CD3Z. Entonces lo que hacía este coestimulador es mejorar la proliferación, la citotoxicidad, lo que perduraba en la célula. Para años más adelante, pues los investigadores decidieron, no, pues vamos a hacer más robusta aún esta señal para pues mejorar la eficacia de la terapia. Y ahora tenemos, en lugar de un coestimulador, 2 coestimuladores en la tercera generación. Más adelante, pues ya vemos un cambio significativo en la cuarta generación, en donde dijeron, no, pues vamos a quitar un coestimulador y lo que vamos a poner es un inductor de citocinas. Lo que hace este inductor de citocinas es crear un como su propio nombre lo dice, induce la producción de citocinas. En este caso aquí lo marca la imagen, específicamente una de ellas son IL-12. Entonces induce esta presencia de citocinas creando un microambiente tumoral, se le llama. Finalmente la quinta generación, la actual y la que sigue aún en desarrollo, tenemos la presencia del coestimulador, tenemos la presencia del inductor de citocinas y la presencia del activador. Sin embargo, aquí tenemos otra característica más, que es la inactivación de TRAC, que sería el receptor de las células CAR-T endógeno. Entonces lo que hace este anticuerpo molecular es reprimir la expresión de este gen para evitar problemas de que el propio sistema inmunitario del paciente ataque a las células CAR-T. Okay, estas serían las cinco generaciones de las células CAR-T, en donde en grandes rasgos se diferencian según el endodominio que estas presentan. Bueno, vamos a entrar un poquito en la historia de las células CAR-T. Estas comienzan en 1960. Se descubre que las células inmunitarias eran capaces de erradicar células cancerígenas. Un añito más tarde, pues se descubre el origen de las células CAR-T, importantísimas en el tratamiento del cáncer, específicamente en esta terapia son esenciales prácticamente. Años más tarde, el doctor Rosenberg destacó el potencial innegable de las células T citotóxicas para combatir el cáncer. Entonces este doctor conforme pasaban los años se iba encaminando el camino hacia algo. Un añito después, en 1987 y a su vez en 1989 ocurren 2 experimentos muy importantes. En 1987, Kurosawa y sus colegas diseñaron células modificadas, o sea que aquí ya se empezó a modificar el ADN, que estas células modificadas expresaban receptores de células T. Todo esto nos iba encaminando, ¿no? En el año 1989, Escar y sus colegas confirmaron la capacidad, o sea, ya ahora sí lo confirmaron, de estas células modificadas para matar células tumorales, y se propuso por primera vez el uso potencial de células T modificadas con CAR para combatir el cáncer. Que vamos en esta partecita. Ya en el 92 empezaron a hacer todavía más estudios, hasta que en el año 1993 este mismo equipo de Escar y sus colegas introdujeron la primera generación de células CAR, las cuales únicamente, como les comenté, tenían únicamente un activador. Bueno, tenían únicamente un activador.
Sin embargo, pues vieron, ¿no?, que como les comenté que había ciertos problemas de eficacia con la terapia debido a que no tenía tanta proliferación, no tenía tanta citotoxicidad. Y fue cuando 5 años más tarde se recalcó la importancia de tener un coestimulador en estas células CAR-T. En el año 2002 surge la segunda generación de células CAR-T y ya se incluía este coestimulador en dichas células. Un año después, en 2003, se descubrió un correceptor muy importante en las células, que es este CD19. Este CD19 se descubrió que se expresaba casi exclusivamente y de forma homogénea en las linfomas, en las células B dañinas. Ok, entonces este es un hito que más adelante vamos a ver que recalca acá. Entonces ya en el 2004 surge la segunda generación con otro coestimulador diferente. En 2010, en 2011 y en 2013 aparecen los primeros reportes de la terapia de células CAR-T en pacientes humanos. Finalmente, en 2017 ya se aprueba la primera terapia de células CAR-T. De hecho, aquí está la palabra que se me pasó a decir, que se expresa de forma casi exclusiva y homogénea en linfocitos B malignos. Entonces, las primeras terapias aprobadas de células T por la FDA, las cuales fueron Kymriah y Yescarta, revolucionaron el tratamiento de neoplasias malignas de células B, evidentemente relacionadas con este correceptor ubicado en dichas células. Es la presentación de Kymriah en el mercado y esta es la presentación de Yescarta en el mercado. Córtale. Bueno, ahora hablaremos acerca del proceso general para llevar a cabo la terapia con células CAR-T. La fuente de células T para la producción de células CAR-T pueden ser del propio paciente, es decir, autólogas, o de un donante, halogénicas. Entonces, en este caso, para el ejemplo, tomaremos que las células T se extrajeron de la sangre del propio paciente, aunque aquí no se alcanza a apreciar. Esas células T se someten a purificación y a ingeniería genética. Entonces, las células T generalmente se diseñan para expresar CAR mediante la transducción de las células T del paciente con un virus. De esta forma son capaces de expresar CAR. Una vez se tienen estas células, se cultivan ex vivo para su expansión. Posteriormente, una vez con un número considerable adecuado de células, estas se administran al paciente y ya se dirigirán hacia las células cancerígenas pertinentes. Pero pues no todos son beneficios, ¿no? Como cualquier cosa como cualquier terapia tiene sus efectos adversos. En este caso yo les muestro algunos de los más graves. Está el síndrome de liberación de citocinas. Este ocurre por la liberación masiva de citocinas por células T activadas. El segundo es uno de los más conocidos, la enfermedad de injerto contra huésped, donde las células inmunitarias del donante, en este caso no tomaríamos células T del paciente, sino serían de un donante, atacan los tejidos del receptor. Otra sería el síndrome de lisis tumoral. Este se ocasiona por la rápida destrucción de células tumorales, liberando su contenido al torrente sanguíneo. Y por último, el síndrome de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias. Esta es una complicación neurológica específica de esta terapia, de la terapia con células CAR-T, caracterizada por alteraciones cognitivas. Ya para finalizar, entre los principales retos
en el campo de esta terapia con células CAR-T está mejorar su persistencia en vivo y además identificar las maneras de mitigar su toxicidad terapéutica. Estas serían algunas de las referencias por si quieren investigar más y sería todo por mi parte. Continuamos con otras inmunoterapias. Gracias. ¿Sabías que existe una tecnología capaz de producir anticuerpos idénticos en masa para tratar enfermedades como el cáncer, la artritis e inclusive infecciones virales? Hoy vamos a hablar sobre los anticuerpos monoclonales, qué son, cómo se producen y por qué han revolucionado la medicina moderna. Un anticuerpo es una proteína en forma de Y, producida por los linfocitos B. Cada brazo de esa Y reconoce un antígeno específico, es decir, una molécula de un virus, una bacteria o incluso una proteína anormal de nuestras propias células. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos idénticos entre sí, creados a partir de un solo linfocito B. Esto significa que todos reconocen exactamente el mismo epítopo de un antígeno. En comparación, los anticuerpos naturales que produce nuestro cuerpo suelen ser policlonales, un ejército variado que reconocen distintas partes de un mismo invasor. Los monoclonales, en cambio, son como francotiradores de precisión. Su producción fue desarrollada en 1975 por Koehler y Milstein con la técnica del hibridoma. El proceso clásico es el siguiente. Primero se hace una inmunización del animal. Se inyecta un antígeno, por ejemplo, una proteína tumoral, a un ratón para estimular su sistema inmune. 2. La activación de linfocitos B. El vaso del ratón produce linfocitos B específicos contra ese antígeno. 3. Una fusión celular. Esos linfocitos se fusionan con células de mieloma, células cancerígenas de médula ósea. Esta fusión crea un hibridoma, una célula inmortal que combina la capacidad de linfocitos B de producir anticuerpos con la de la célula tumoral de dividirse indefinidamente. Selección del medio HAT. Este es el cuarto paso, ya que se cultiva en un medio selectivo. HAT, hipoxantina, aminopterina, timidina, que solo permite hacer vivir a las células fusionadas. El 5 es una clonación y cribado. Cada hibridoma se multiplica en un pocillo individual. Luego selecciona el clon que produce el anticuerpo deseado. El 6 es la producción a gran escala. Una vez elegido, ese hibridoma se cultiva en bioreactores para generar grandes cantidades de anticuerpo monoclonal purificado. Hoy en día, con la ingeniería genética se ha perfeccionado, ya que se crean anticuerpos quiméricos, parte de ratón y parte humano, anticuerpos humanizados y anticuerpos totalmente humanos, producidos en células humanas recombinantes o mediante tecnologías como Page Display. Los anticuerpos monoclonales tienen aplicaciones muy específicas en la medicina moderna. Algunos ejemplos concretos son el cáncer. Rituximab se usa en linfomas no Hodgkin y leucemia linfocita crónica porque destruyen los linfocitos B malignos. También está trastuzumab en cáncer de mama HER2 positivo, bloqueando receptores que promueven proliferación celular. Y también está bevacizumab en cáncer colorectal o pulmonar, ya que inhibe la formación de vasos sanguíneos que nutren el tumor. Los anticuerpos monoclonales también se utilizan en enfermedades autoinmunes e inflamatorias, ya que aquí se encuentra adalimumab y infliximab, ya que esta se utiliza en artritis reumatoide y enfermedad de Crohn y psoriasis. También está omalizumab, que se utiliza en asma alérgica severa. Estos anticuerpos también se utilizan para enfermedades genéticas o metabólicas, ya que está eculizumab, ya que se utiliza en hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta es causada por mutaciones que afectan la regulación del complemento. Por último, pero no menos importante, los anticuerpos monoclonales también pueden ser útiles para las enfermedades infecciosas, ya que durante el COVID-19 se usaron anticuerpos como casirivimab e imdevimab para neutralizar la proteína Spike del SARS-CoV-2.
También se desarrollan contra virus como el ébola y el VIH. Los anticuerpos monoclonales tienen un sinfín de ventajas, entre ellas está su alta especificidad, ya que esta ha hecho que reduzcan los daños a tejidos sanos. También en que se puede diseñar para funciones distintas, como bloquear receptores, activar células inmunes, llevar toxinas o radioisótopos directos al tumor. Estos también han convertido enfermedades antes mortales en condiciones tratables. A pesar de estas ventajas, también los anticuerpos monoclonales presentan sus limitaciones, por ejemplo, sus costos elevados, ya que estos tratamientos suelen costar unos miles de dólares. También está en que su producción es bastante compleja y que necesita una cadena de frío bastante estricta. Y también está el hecho de que llegan a presentar riesgos de efectos secundarios, como reacciones alérgicas, inmunosupresión o resistencia adquirida. Bueno, a pesar de todo esto, los anticuerpos monoclonales representan uno de los avances más poderosos de la biotecnología moderna, ya que pasaron de ser un experimento en ratones a convertirse en terapias que salvan millones de vidas. Y lo más emocionante es que su historia apenas comienza, ya que cada vez se diseñan diversas versiones más inteligentes, más humanas y más accesibles. Las vacunas terapéuticas son un tipo de inmunoterapia que no tienen el objetivo de prevenir, como las vacunas tradicionales, sino más bien tienen como objetivo el tratar enfermedades ya existentes. Esto porque actúan como entrenadores de nuestro sistema inmunológico, preparándolo para identificar y atacar células dañinas, como células con cáncer o infectadas por otros virus. Las vacunas terapéuticas se basan en la idea de que el sistema inmune puede ser reeducado para atacar células dañinas que antes toleraba. Los puntos clave de los fundamentos son los siguientes. Las vacunas terapéuticas funcionan gracias a un principio clave. Nuestro sistema inmunológico necesita reconocer algo diferente en las células para poder atacarlas. Ese algo diferente se llama antígeno. Las vacunas terapéuticas se fundamentan en la estimulación dirigida del sistema inmunológico, con el fin de generar una respuesta adaptativa específica contra células tumorales o infectadas. El elemento central son los antígenos. Estos corresponden a proteínas, péptidos o fragmentos moleculares que se expresan de manera anómala en células cancerígenas o en células infectadas por virus. Dichos antígenos pueden clasificarse en antígenos asociados a tumores, TAA, que están presentes también en células normales, pero en niveles más altos o en etapas de desarrollo específicas, por ejemplo la alfa-fetoproteína. También están los antígenos específicos de tumores o TSA, que son exclusivos de células tumorales debido a mutaciones, como lo son las proteínas mutadas, como P53. El fundamento de la inmunoterapia mediante vacunas es exponer al sistema inmunológico a estos antígenos de forma controlada, con el objetivo de activar células presentadoras de antígenos o APC, especialmente células dendríticas que procesan los antígenos y los presentan en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Otro objetivo es inducir la activación de linfocitos T, CD8+, citotóxicos y T, CD4+, colaboradores, que coordinan y ejecutan la eliminación de células que expresan dicho antígeno. Por último, el objetivo más importante es generar memoria inmunológica, lo que permite una respuesta más rápida y eficaz en caso de recurrencia tumoral o persistencia. En este sentido, el fundamento de las vacunas terapéuticas no es prevenir la aparición de la enfermedad, sino potenciar y dirigir la inmunidad adaptativa contra blancos moleculares ya presentes en el organismo, reforzando la capacidad del sistema inmune para reconocer y eliminar células patológicas. El procedimiento general de las vacunas terapéuticas contra el cáncer y otras enfermedades se basa en varias etapas clave. La primera es la identificación de antígenos relevantes. 1. Se seleccionan proteínas o péptidos característicos de las células tumorales o infectadas. Estos son antígenos tumorales específicos o asociados. Estos antígenos deben ser altamente inmunogénicos, es decir, capaces de inducir una respuesta inmune eficaz. Lo siguiente es el diseño y formulación de la vacuna.
El antígeno puede presentarse de distintas formas, en péptidos sintéticos, en ADN, ARN codificante, vectores virales, células tumorales inactivadas o células dendríticas cargadas ex vivo. La formulación suele incluir adyuvantes inmunoestimuladores como citocinas o compuestos químicos que potencian la activación del sistema inmune. Después es la administración al paciente, generalmente por vía intradérmica, subcutánea o intramuscular. En el caso de las vacunas celulares, las células dendríticas del propio paciente son modificadas en laboratorio y luego reinfundidas. Después tenemos el procesamiento y la presentación antigénica. Las células presentadoras de antígenos, APC, procesan el antígeno y lo presentan en moléculas MHC de clase 1 y 2. Esto desencadena la activación de linfocitos, citotóxicos y linfocitos colaboradores. A continuación ocurre la respuesta efectora. Los linfocitos T activados migran hacia el sitio tumoral o tejido infectado. Ahí inducen apoptosis en las células que expresan el antígeno y los colaboradores, liberan citocinas que amplifican la respuesta inmune, reclutando además células NK y macrófagos. Finalmente, la generación de memoria inmunológica es el último paso que ocurre. Aquí se forman linfocitos de memoria, lo que permite mantener vigilancia a largo plazo y reducir el riesgo de recurrencia tumoral o persistencia viral. Un ejemplo clásico de vacuna terapéutica es Sipuleucel-T, también conocida como Provenge. Esta es utilizada en cáncer de próstata metastásico. El procedimiento comienza con la extracción de células mononucleares del paciente, principalmente células dendríticas. Estas células se cultivan en el laboratorio y se exponen a un antígeno específico del tumor, la fosfatasa ácida prostática o PAP, junto con un factor estimulante llamado GM-CSF. Una vez entrenadas, las células se reinfunden en el paciente, donde activan linfocitos T, que reconocen y destruyen las células tumorales que expresan PAP. Provenge se utiliza en hombres con cáncer de próstata que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, es resistente a la castración, es decir, no responde a tratamientos que reducen testosterona o que presentan pocos o ningún síntoma. En cuanto a los aspectos importantes, es que es un tipo de inmunoterapia celular autógena, se administra en 3 dosis con aproximadamente 2 semanas de diferencia y puede causar efectos secundarios como escalofríos, fatiga, fiebre y dolor de espalda, y en algunos casos reacciones graves a la infusión. Otro ejemplo es T-VEC, una vacuna basada en un virus del herpes modificado genéticamente para tratar melanoma avanzado no resecable. Este virus infecta selectivamente las células tumorales y se replica dentro de ellas, provocando la lisis celular y la liberación de antígenos. Además, produce GM-CSF, lo que potencia la activación de células dendríticas y la respuesta inmune. Los linfocitos T reconocen estos antígenos y atacan no solo las células infectadas, sino también otras células tumorales a distancia, generando una respuesta inmune sistemática que puede reducir la progresión del melanoma. Alguna de las indicaciones de esta vacuna es que se utiliza principalmente para tratar lesiones de melanoma visibles en piel y ganglios linfáticos que no se pueden extirpar quirúrgicamente. Y en cuanto a efectos secundarios, están la fatiga, escalofríos, fiebre, náuseas, síntomas tipo gripe, reacciones locales en el sitio de inyección, herpes labial o infecciones locales. La mayoría son leves a moderados y se resuelven por sí solos. Ahora, si comparamos estas dos vacunas terapéuticas, encontramos diferencias importantes en su mecanismo y alcance. La primera es una vacuna celular personalizada que activa linfocitos T contra antígenos específicos de próstata. Su acción está enfocada principalmente en inducir una respuesta inmune dirigida contra un tumor concreto. En cambio, T-VEC es una vacuna viral oncolítica que no solo destruye directamente las células tumorales infectadas, sino que también genera una respuesta inmune sistemática capaz de atacar otras lesiones tumorales a distancia. Aunque ambas vacunas pertenecen a la misma categoría de inmunoterapia, que son vacunas terapéuticas, tienen objetivos diferentes.
La primera busca una respuesta específica y localizada contra un tumor definitivo, y T-VEC combina la acción directa del virus sobre las células tumorales con un espectro más amplio, activando la inmunidad del organismo para atacar múltiples células tumorales. Esta comparación nos permite ver cómo las vacunas terapéuticas pueden adaptarse a distintos tipos de cáncer, ya sea enfocándose en un antígeno específico o estimulando una respuesta inmune sistemática más amplia. Bueno, pues para concluir este tema, yo les hablaré acerca del panorama actual y el futuro de las 3 inmunoterapias presentadas. Las inmunoterapias representan una revolución en el tratamiento de enfermedades complejas, especialmente en el ámbito oncológico y autoinmune. Actualmente, la terapia con células CAR-T ha demostrado una alta eficacia en leucemias y linfomas refractarios, aunque presenta desafíos como el síndrome de liberación de citocinas y la limitada efectividad en tumores sólidos. Se proyecta que, mediante ingeniería genética, estas terapias evolucionen hacia una mayor persistencia celular, menos toxicidad y aplicación en neoplasias sólidas. Por otro lado, los anticuerpos monoclonales ya se utilizan ampliamente en oncología, enfermedades inflamatorias y virosis como el COVID-19. Ejemplos como trastuzumab y adalimumab han marcado hitos terapéuticos en el futuro. Se espera el desarrollo de anticuerpos biespecíficos conjugados con fármacos y versiones humanizadas que mejoren la tolerancia y eficacia clínica. Las vacunas terapéuticas, aunque aún en fase experimental, han mostrado resultados prometedores en cánceres como el melanoma y en enfermedades virales crónicas. Las proyecciones apuntan hacia vacunas personalizadas basadas en neoantígenos y plataformas de ARN mensajero con potencial para inmunización preventiva en poblaciones de riesgo. Aunque su implementación exige una evaluación molecular, un monitoreo cuidadoso y políticas éticas, su potencial sigue siendo enorme. El futuro de estas terapias no solo depende de la ciencia, sino de médicos especializados, pacientes empoderados y sistemas de salud fortalecidos. En este siglo, las inmunoterapias no solo son consideradas una herramienta, sino una promesa viva y un reto que nos invita a transformar la forma en la que vemos y entendemos las enfermedades. Este ha sido nuestro video, muchísimas gracias por verlo.